El silencio rígido de un aula de misiones en 1962 es interrumpido no por un susurro, sino por una carcajada estridente, dolorosa y desencajada que pronto se convierte en llanto y espasmos. No hay chiste, no hay alegría, hay terror en los ojos de tres adolescentes que no pueden detener sus propios cuerpos. Es el 30 de enero de 1962. Nos encontramos en la pequeña aldea de Casasá, una comunidad remota rodeada de colinas y vegetación exuberante, cerca de las orillas del lago Victoria. Allí, un internado femenino dirigido por misioneras cristianas funciona bajo un régimen de estricta disciplina, rezos constantes y una rigurosa rutina académica. El orden y el silencio son las normas supremas que rigen la vida de las jóvenes internas. Pero ese día de finales de enero, la aparente calma del internado se quiebra de una forma que nadie habría podido predecir. El brote comienza de manera abrupta, afectando inicialmente a 3 estudiantes de la institución. No hay un desencadenante lógico, ni una broma compartida en los pasillos. En medio de una de las lecciones habituales, una de las jóvenes comienza a reír de forma descontrolada. Sus compañeras la miran con sorpresa, esperando que se detenga ante la inminente reprimenda de la profesora. Sin embargo, la risa no cesa. Al contrario, se intensifica, adquiriendo un tono agudo y desquiciado que hiela la sangre de quienes la escuchan. En cuestión de minutos, otras 2 estudiantes se unen al mismo paroxismo, contagiadas por una fuerza invisible. Pronto queda claro que no se trata de una travesura escolar. Lo que presencian las misioneras y las demás alumnas no es una manifestación de felicidad, sino una verdadera tortura física. La risa es completamente involuntaria. Quienes la sufren no experimentan diversión alguna, en sus rostros no hay sonrisas de complicidad, sino muecas de dolor y ojos desorbitados por el pánico de haber perdido por completo el control sobre sus propios músculos. La epidemia no consiste en alegría. Los ataques de risa se entrelazan de manera caótica con crisis de llanto desconsolado y una severa agitación motora. Los cuerpos de las 3 adolescentes se sacuden violentamente, incapaces de encontrar reposo. Se retuercen en sus asientos, agitan los brazos y las piernas en espasmos incontrolables y emiten gritos ahogados. El esfuerzo físico es devastador. Para estas jóvenes, cada minuto que pasa es una batalla contra su propio sistema nervioso, que parece haber sido secuestrado por una fuerza ajena. La duración de estos episodios es uno de los aspectos más aterradores del fenómeno. No se trata de un ataque de risa pasajero de unos pocos minutos. Las crisis se prolongan de forma implacable, durando desde unas pocas horas hasta 16 días consecutivos. 16 días de espasmos, de gargantas irritadas por el esfuerzo constante, de músculos abdominales doloridos al extremo y de una privación del sueño que lleva a las afectadas al borde del colapso físico y mental. El agotamiento es absoluto, pero el cuerpo se niega a detenerse. Cuando la risa parece dar un breve respiro, es reemplazada de inmediato por sollozos convulsivos o por una rigidez muscular que paraliza a las estudiantes. En sus camas. Las misioneras cristianas, acostumbradas a imponer el orden mediante la fe y la disciplina, se encuentran completamente desarmadas ante una situación que escapa a toda lógica conocida. Intentan aplicar los métodos habituales, rezos en voz alta, aislamiento de las afectadas en salas separadas y severas llamadas a la compostura. Pero los rezos son ahogados por las carcajadas histéricas y los llantos desesperados que resuenan por los pasillos de piedra del internado. La disciplina, simplemente, no tiene poder sobre un cuerpo que ha dejado de obedecer a la mente de quien lo habita. El miedo comienza a filtrarse por las grietas del internado. Las alumnas sanas observan a sus compañeras retorcerse en las camas de la enfermería, escuchando los ecos de un sufrimiento que no pueden comprender. ¿Qué clase de mal ha entrado en Casasá? El ambiente se vuelve denso, cargado de una tensión psicológica insoportable que parece alimentar el propio brote. Mientras las misioneras intentan calmar a las jóvenes con rezos y disciplina, el fenómeno empieza a saltar de pupitre en pupitre, obligando a las autoridades escolares a tomar una decisión desesperada que, sin saberlo, expandirá la pesadilla por todo el territorio. ¿Cómo puede un síntoma tan devastador propagarse de un cuerpo a otro sin la existencia de un virus real? ¿Y qué pasará cuando estas jóvenes exhaustas sean enviadas de vuelta a sus hogares? Las puertas de madera del internado de Casasá se cierran bajo llave en un intento de contener lo que parece una
Extraña locura escolar. Cientos de niñas son enviadas de regreso a sus aldeas, pero no viajan solas. Llevan consigo un huésped invisible que no necesita incubación biológica. Es marzo de 1962 y las misiones cristianas, desbordadas por una crisis que desafía sus oraciones y sus métodos disciplinarios, toman la determinación de suspender las clases de manera indefinida. Los responsables del centro asumen que, al vaciar las aulas y los dormitorios, el problema se disolverá en la nada. Operan bajo la lógica médica tradicional de la cuarentena, aislar el foco para extinguir el contagio. Sin embargo, en el complejo entramado de los trastornos de origen psicológico, las reglas de la epidemiología convencional no solo fallan, sino que se revierten de forma catastrófica. Al dispersar a la población afectada, las autoridades escolares, sin saberlo, acaban de liberar el fenómeno al exterior. El viaje de regreso de estas jóvenes se convierte en la primera fase de una propagación geográfica sin precedentes. A pie, recorriendo los senderos de tierra que conectan las comunidades rurales de la región, las estudiantes caminan llevando consigo un cargamento invisible. No transportan un patógeno en su torrente sanguíneo ni en sus vías respiratorias. Lo que viaja con ellas es un sistema nervioso alterado al límite, una memoria física del espasmo y del llanto que ha quedado grabada en sus cuerpos tras semanas de tensión ininterrumpida. Mientras avanzan hacia sus hogares, el silencio del camino es solo una tregua temporal. El vector de transmisión de este mal no requiere de mosquitos ni de agua contaminada. Se desplaza a través de la mirada, del testimonio directo y de la profunda resonancia emocional que une a estas jóvenes con sus entornos familiares. En las aldeas receptoras, la vida cotidiana continúa con su ritmo habitual, ajena al drama que se aproxima. Una de estas comunidades es Niamba, un asentamiento cercano donde las familias se dedican a las labores agrícolas tradicionales. La llegada repentina de las estudiantes, mucho antes del periodo vacacional previsto, genera desconcierto y preocupación entre los adultos. Los padres buscan explicaciones lógicas para el cierre del internado, esperando escuchar relatos sobre problemas de suministros o decisiones administrativas de las misiones. Sin embargo, lo que encuentran al recibir a sus hijas es un silencio denso y una fatiga que va mucho más allá del agotamiento, del viaje físico. Las jóvenes muestran una rigidez corporal y una mirada esquiva que delatan que algo se ha roto en su interior. Durante el encierro en Kasasa, la reunión familiar, que debería haber sido un espacio de alivio y protección, se convierte rápidamente en el escenario del desastre. El lazo afectivo y la convivencia estrecha actúan como el puente perfecto para la transferencia del síntoma. No hay un periodo de latencia. Al llegar a sus hogares en la aldea de Nchamba, las jóvenes abrazan a sus familias. Horas después, el eco de las risas involuntarias y los gritos de agitación motora comienzan a resonar en chozas donde nadie ha escuchado jamás hablar del internado de Kasasa. El fenómeno se replica en los hogares de Nchamba con una fidelidad asombrosa. Los hermanos menores y los padres, al observar el colapso físico de las estudiantes retornadas, comienzan a manifestar los mismos temblores, las mismas risas desencajadas y la misma agitación desesperada. El síntoma ha colonizado un nuevo territorio, demostrando que la distancia física de la escuela original ya no es una barrera para su avance. La supuesta medida de control sanitario ha terminado por sembrar el brote en el corazón de las comunidades vecinas, transformando un problema escolar delimitado en una crisis comunitaria que empieza a escapar de todo control. ¿Cómo reaccionará una estructura social ya debilitada ante una marea invisible que se expande sin control y amenaza con paralizar toda la región? Un mapa de la región de Bukova, junto al inmenso lago Victoria, comienza a llenarse de puntos rojos. No es una epidemia de malaria ni de cólera, es una ola de agitación física que avanza de escuela en escuela, enmudeciendo las aulas y desbordando a las autoridades locales. Lo que comenzó como un incidente aislado se ha transformado, en cuestión de semanas, en un fenómeno expansivo que devora la normalidad de toda una provincia. La geografía del lago, caracterizada por sus colinas verdes y sus aldeas interconectadas por senderos de tierra, se convierte en el escenario de un colapso silencioso pero ensordecedor. Reconstruir el día a día en Bukova durante aquellos meses de 1962 es adentrarse en un escenario de desconcierto absoluto. Las instituciones educativas, que debían ser los pilares del desarrollo y el orden en una era de transición, se transforman una tras otra en focos de un descontrol inexplicable.
El patrón se repite con una regularidad aterradora. En una escuela cualquiera de la región, la jornada comienza de manera habitual. Sin embargo, a media mañana, un murmullo extraño interrumpe la lección. No es la distracción común de los estudiantes, sino un sonido rítmico, convulsivo, que rápidamente escala hasta convertirse en un clamor incontrolable de risas sin alegría, acompañadas de llantos desesperados y sacudidas corporales. Los profesores, formados bajo una estricta disciplina, intentan imponer orden mediante la palabra y el castigo, pero sus herramientas pedagógicas se revelan inútiles ante una fuerza que anula la voluntad de sus alumnos. En cuestión de horas, el aula entera está sumida en el caos. Al día siguiente, el fenómeno se traslada a la clase de al lado, y luego a la siguiente. La imposibilidad de impartir lecciones, de mantener la atención o simplemente de garantizar la seguridad física de los estudiantes obliga a los directores a tomar la única medida drástica a su alcance, suspender las actividades y cerrar las puertas. Este destino no es un hecho aislado. Al menos 14 escuelas en toda la región de Bukova se ven forzadas a clausurar sus instalaciones de manera consecutiva. Los patios de recreo quedan desiertos. Los libros se acumulan cubiertos de polvo y el silencio de las aulas vacías contrasta con el eco de la crisis que se vive en el exterior. La escala del desastre empieza a medirse en números que alarman a las autoridades. Ya no hablamos de un puñado de estudiantes afectadas en una misión remota. Las estimaciones oficiales comienzan a sugerir que el brote ha alcanzado a más de 1000 personas en toda la región. El pánico se extiende entre los padres de familia, quienes observan con desesperación cómo sus hijos, sanos por la mañana, regresan a casa arrastrando un cansancio extremo, con los ojos enrojecidos por el llanto y los músculos doloridos por horas de espasmos involuntarios. La vida comunitaria en Bukova se resiente en todos sus niveles. Los mercados locales, habitualmente ruidosos y llenos de vitalidad, se vuelven lugares de sospecha. Las familias se aíslan en sus hogares por temor a que el simple contacto visual o la cercanía física con un afectado pueda desencadenar la misma reacción en sus propios cuerpos. Las actividades agrícolas disminuyen, el comercio se ralentiza y el transporte entre las aldeas se mira con recelo. El tejido social, basado en la solidaridad y la interacción diaria, comienza a agrietarse bajo el peso de una paranoia colectiva. No hay heridas visibles, no hay fiebre alta, no hay erupciones en la piel, pero el dolor y el agotamiento son dolorosamente reales. La parálisis no es solo educativa, es una parálisis del alma colectiva de una región que se siente bajo el asedio de un enemigo invisible. Las autoridades locales, acostumbradas a lidiar con brotes de enfermedades tropicales conocidas, se encuentran de brazos cruzados. Las cuarentenas tradicionales no funcionan porque no hay un foco de infección biológica que desinfectar. Las iglesias se llenan de fieles que buscan respuestas en lo divino, atribuyendo el fenómeno a castigos ancestrales o a influencias malignas, lo que solo incrementa la tensión emocional en las comunidades. El sistema de salud local se ve desbordado por consultas de padres exhaustos que exigen medicamentos o vacunas para una dolencia que la medicina convencional no logra catalogar. Cada intento de contención parece avivar la llama de un fuego que se alimenta de la propia atención que recibe. Con más de 1000 personas atrapadas en un bucle de espasmos y llanto, y el sistema educativo de la región completamente colapsado, el gobierno colonial y los médicos locales se enfrentan a un enemigo que no pueden ver, ni medir, ni aislar. Tubos de ensayo, agujas de punción lumbar y microscopios se despliegan en clínicas improvisadas. Los doctores Rankin y Philippe examinan la sangre y el líquido cefalorraquídeo de las niñas afectadas, buscando febrilmente la firma de un virus desconocido o una toxina en los cultivos locales. Para la medicina de la época, un brote de esta magnitud y con síntomas tan severos solo podía tener una explicación racional: un agente patógeno físico. Un virus astuto, una bacteria agresiva o un veneno ambiental silencioso que se había infiltrado en los suministros de agua o en las cosechas que sustentaban a las comunidades de la región de Bukova. El Dr. A.M. Rankin, un respetado médico local, y su colega, el epidemiólogo P.J. Philippe, lideraron la investigación de campo con el arsenal científico de su tiempo, decididos a aislar al culpable microscópico de aquella agitación sin precedentes. La escena en las clínicas rurales era desconcertante. Las pacientes llegaban exhaustas, con los músculos adoloridos por horas de espasmos continuos,
Pero en cuanto intentaban descansar, una nueva oleada de risa involuntaria o llanto las sacudía. Rankin y Philip comenzaron por lo básico, la toma de temperatura. Para su sorpresa, la gran mayoría de las pacientes no presentaba fiebre. ¿Cómo era posible que un ataque físico tan violento no fuera acompañado por el aumento de temperatura, característico de una infección activa del sistema nervioso? Sin desanimarse, los médicos procedieron a realizar análisis de sangre exhaustivos. Buscaron parásitos comunes en la región, como el de la malaria, o indicios de tripanosomiasis, la enfermedad del sueño, que también altera el comportamiento. Pero los frotis de sangre bajo el microscopio no mostraban más que glóbulos rojos y blancos en proporciones normales. No había rastro de invasores unicelulares ni de infecciones bacterianas sistémicas. La sospecha se desplazó entonces hacia una posible intoxicación alimentaria masiva. El cornezuelo, un hongo parásito que crece en ciertos cereales y que produce ergotismo, una condición histórica conocida por causar convulsiones y manías colectivas, parecía un candidato lógico. Los investigadores inspeccionaron los almacenes de comida de las escuelas y las cocinas familiares. Analizaron las harinas, el agua de los pozos locales y los cultivos de la zona. Realizaron pruebas químicas buscando rastros de pesticidas o plantas venenosas que hubieran podido contaminarla. Dieta diaria. Nuevamente, la respuesta del laboratorio fue un rotundo vacío. Las fuentes de alimento estaban limpias, además. El agua que bebían las niñas era la misma que consumían los adultos de la comunidad, quienes apenas se veían afectados por el brote. Ante la falta de respuestas en la sangre y en el entorno, Rankin y Philip decidieron mirar directamente al centro de control del cuerpo humano, el sistema nervioso. Para descartar de manera definitiva una encefalitis o una meningitis atípica, procedieron a realizar punciones lumbares. Llevar a cabo este procedimiento invasivo en jóvenes que no podían controlar sus movimientos, cuyos cuerpos se sacudían en espasmos de risa y llanto, requirió una precisión extrema y la ayuda de varios asistentes para mantenerlas inmóviles en posición fetal. Con sumo cuidado, introdujeron las agujas en el canal espinal para extraer el líquido cefalorraquídeo, ese fluido claro que baña el cerebro y la médula espinal. Esperaban encontrar un exceso de proteínas, una presencia inusual de glóbulos blancos o cualquier anomalía química que delatara una inflamación cerebral o una infección activa. El laboratorio improvisado se convirtió en un escenario de silenciosa frustración. Cada muestra de líquido cefalorraquídeo analizada resultó ser perfectamente normal. No había células inflamatorias, no había virus cultivables, no había alteraciones de presión ni anomalías químicas. El sistema nervioso de las jóvenes, a nivel molecular, no mostraba ningún daño estructural ni signos de agresión patógena. Los reflejos pupilares eran normales cuando cesaban los ataques, y no se detectaban secuelas neurológicas permanentes en los breves periodos de calma. Los médicos se encontraban ante una paradoja viviente. La observación clínica directa mostraba un cuadro de agitación motora extrema, hiperventilación, taquicardia y agotamiento físico severo. Los cuerpos de las jóvenes reaccionaban como si estuvieran bajo el ataque de un veneno neurotóxico devastador. Y, sin embargo, el veredicto de la ciencia analítica era implacable: no existía ninguna anomalía orgánica. Los resultados de laboratorio regresan limpios: no hay inflamación, no hay veneno, no hay bacterias. Los cuerpos de las pacientes están biológicamente sanos, pero siguen retorciéndose en el suelo. La medicina tradicional ha llegado a un callejón sin salida. Si el origen de esta epidemia no reside en un patógeno físico que pueda ser destruido con fármacos, ¿en qué rincón oscuro de la experiencia humana se está gestando este dolor colectivo y por qué ha elegido el cuerpo de estas jóvenes para manifestarse? Las banderas británicas acaban de descender para dar paso a la nueva enseña de Tanganica. Pero la independencia no solo trae celebración. Para la primera generación de jóvenes en escuelas misioneras, trae la carga asfixiante de construir una nación de la noche a la mañana bajo estrictas normas occidentales. Diciembre de 1961 marca un hito histórico. El país entero celebra el fin del dominio colonial británico. Las calles se llenan de música, promesas de soberanía y un profundo orgullo nacional. Sin embargo, detrás de los discursos políticos, se oculta una realidad psicológica mucho más compleja. La transición hacia la independencia no ocurre en un vacío,
Se asienta sobre las estructuras de un sistema que ha moldeado las mentes de la población durante décadas. Y son precisamente los más jóvenes quienes quedan atrapados en el epicentro de este terremoto cultural. En las aulas de los internados como el de Casasá, gestionados por misiones cristianas extranjeras, el ambiente no es de fiesta. Al contrario, la presión se ha multiplicado. Estas adolescentes ya no son simplemente estudiantes. Ahora se las considera el futuro de la nueva República de Tanganica. Sobre sus hombros descansa la inmensa responsabilidad de demostrar al mundo que la población local es capaz de autogobernarse con la misma eficacia que los antiguos colonizadores. Para lograrlo, el sistema educativo no flexibiliza sus normas, sino que las endurece. Se les exige una disciplina intachable, un rendimiento académico sobresaliente y una adopción total de los valores occidentales de orden, puntualidad y contención emocional. El peso del futuro de una nación libre se ha depositado sobre las espaldas de adolescentes que apenas están descubriendo su propia identidad. La contradicción es profunda y dolorosa. Por un lado, la radio y los líderes locales hablan de libertad, de una nueva era de autodeterminación y orgullo africano. Por otro, dentro de los muros de la escuela, se las somete a un régimen diario de estricto control religioso, donde cualquier muestra de individualidad o desobediencia es severamente castigada. Las jóvenes viven en un estado de constante disonancia cognitiva. Se encuentran divididas entre dos mundos que parecen repelerse. En sus hogares rurales rigen las tradiciones ancestrales y la vida comunitaria. En el internado, se les exige convertirse en perfectas ciudadanas modernas, educadas bajo la lupa de una moral victoriana que penaliza la expresión espontánea de sus emociones. No hay espacio para la reconciliación de estas dos identidades en conflicto. Para las familias de estas estudiantes, asegurar una plaza en un internado misionero requiere un sacrificio económico monumental. No es solo una inversión en educación, es la única vía de escape de la pobreza y la oportunidad de que el linaje familiar participe en la nueva administración del Estado. Esto convierte a cada alumna en una especie de embajadora de su comunidad. El fracaso escolar no es una opción aceptable. Suspender un examen o ser expulsada de la institución significa deshonrar a toda la familia y arruinar el esfuerzo colectivo de una aldea entera. Esta carga psicológica se vuelve insoportable para adolescentes de 14 o 15 años, cuyos cerebros aún están en pleno desarrollo y carecen de herramientas para procesar semejante nivel de estrés. En este entorno de altísima exigencia, la expresión del descontento, del cansancio o del miedo está completamente prohibida. Las normas de los internados de la época imponen el silencio absoluto durante gran parte del día. No hay espacio para la queja, no hay canales para canalizar la frustración y no existe la posibilidad de decir basta. La disciplina rígida actúa como un tapón hermético sobre una caldera en constante ebullición. El estrés crónico altera los patrones de sueño, debilita el sistema inmunológico y satura el sistema nervioso central. La mente consciente de estas jóvenes intenta resistir, cumplir con el deber y mantener la compostura, pero el cuerpo tiene su propio límite de tolerancia. Cuando la presión interna supera la resistencia de las paredes que la contienen, el sistema colapsa buscando una vía de escape. Atrapadas entre las expectativas de sus familias tradicionales y la estricta disciplina de un sistema educativo colonial que exigía perfección, las mentes de estas jóvenes comenzaron a buscar una salida de emergencia que la razón no les permitía expresar. Si la mente consciente no puede gritar de dolor, ¿cómo se las arregla el cerebro para utilizar el propio cuerpo como altavoz de una angustia colectiva intolerable? Pensemos en un bostezo. Al ver a alguien bostezar, nuestro cerebro activa instantáneamente un comando motor involuntario. Ahora, imaginemos ese mismo mecanismo de imitación inconsciente, pero amplificado por un estado de pánico y estrés absoluto. La ciencia nos ha enseñado que los seres humanos no somos islas cognitivas aisladas. Estamos conectados por hilos invisibles pero profundamente biológicos. El vehículo que permitió que un ataque de risa y agitación física saltara de cuerpo en Tanganica no fue un agente patógeno flotando en el aire, sino la propia arquitectura de nuestro sistema nervioso. El cerebro humano posee una capacidad asombrosa y a menudo subestimada, la empatía motora, el canal biológico real que utiliza para replicar comportamientos observados bajo condiciones de estrés extremo.
Este fenómeno no tiene que ver con la compasión o la lástima en un sentido puramente sentimental. Es un proceso estrictamente fisiológico. En la corteza cerebral de cada uno de nosotros reside un sofisticado sistema de simulación. Cuando observamos a otra persona realizar una acción, gesticular o expresar una emoción extrema, las mismas áreas de nuestro cerebro que se activarían si nosotros estuviéramos experimentando eso directamente, se encienden en milisegundos. Es un espejo interno. El cerebro de quien observa reproduce, a nivel microscópico y neuronal, la experiencia del otro. Es una imitación inconsciente que ocurre por debajo del umbral de nuestra voluntad, una resonancia que conecta de forma directa el sistema visual con la corteza motora. En condiciones normales, este sistema de simulación está firmemente regulado. Nuestro lóbulo frontal, el director de orquesta del cerebro, actúa como un regulador constante. Nos permite entender lo que el otro siente o hace sin necesidad de replicarlo físicamente. Podemos ver a alguien llorar sin romper en llanto, o ver a alguien tropezar sin perder el equilibrio. Pero, ¿qué ocurre cuando el cerebro es sometido a un estado de alerta constante? ¿A una presión psicológica que desborda sus defensas? Bajo un estrés extremo, el delicado equilibrio de la química cerebral se altera. El cortisol y la adrenalina inundan el sistema, y la corteza prefrontal, encargada de la inhibición y el control racional, empieza a perder fuerza. En ese estado de vulnerabilidad absoluta, la barrera entre la observación y la acción se desvanece. Es aquí donde la empatía motora se transforma de un mecanismo de conexión social en un vector de transmisión. Si una joven, al límite de su resistencia emocional, sufre un colapso físico que se manifiesta en espasmos y risas involuntarias, el cerebro de las compañeras que la rodean no solo registra el hecho de forma visual. A través de este cableado biológico, sus sistemas motores imitan internamente el espasmo. Y al estar sus propios frenos neuronales debilitados por el mismo entorno opresivo, esa simulación interna rompe la barrera mental y se convierte en una respuesta física real. El síntoma se materializa en el segundo cuerpo. No hay simulación, no hay actuación voluntaria, es el sistema nervioso ejecutando un comando que ha copiado de forma automática para procesar su propia sobrecarga. El sistema límbico, que procesa las emociones de miedo y angustia, se salta los controles lógicos y secuestra directamente los canales motores. Esta imitación inconsciente es un canal biológico tan real como el torrente sanguíneo o las vías respiratorias. A lo largo de nuestra evolución, la sincronía con el grupo ha sido una herramienta de supervivencia crucial. Si un miembro de la tribu detecta un peligro y corre, el resto debe correr instantáneamente, sin detenerse a analizar la situación. La imitación rápida y sin filtros salva vidas. Sin embargo, este mismo cableado evolutivo, diseñado para protegernos, puede convertirse en una trampa en el entorno moderno. Cuando el cerebro de estas adolescentes se encontró atrapado en un laberinto de presiones sin salida, la empatía motora actuó como el puente perfecto. El síntoma físico se convirtió en un lenguaje sin palabras. Una descarga de tensión que se transmitía de un sistema nervioso a otro a través de la mirada y la proximidad física. El contagio no requería de un virus que mutara en el laboratorio, porque el propio diseño de nuestro cerebro ya cuenta con la tecnología necesaria para replicar el comportamiento, ajeno a una velocidad asombrosa. Es un hackeo del sistema por parte del propio sistema. Nuestras neuronas y sistemas de empatía motora están diseñados para conectar. Durante siglos, la medicina despachó estos fenómenos bajo el término despectivo de histeria. Hoy, la neurociencia prefiere un término mucho más preciso y respetuoso: enfermedad psicógena de masas. No es actuación, no es locura, es el dolor del alma tomando el control del cuerpo. Para entender lo que ocurrió en Tanganica, debemos despojarnos de un prejuicio muy arraigado: la idea de que si una enfermedad no tiene una causa biológica visible, entonces el paciente está fingiendo. Durante mucho tiempo, ante brotes de este tipo, la primera reacción de las autoridades y de los observadores externos fue la acusación de simulación. Se pensaba que las jóvenes simplemente querían llamar la atención, evadir sus responsabilidades escolares o rebelarse contra la estricta disciplina del internado. Sin embargo, los diagnósticos modernos descartan por completo esta hipótesis de la manipulación consciente. Las contracciones musculares, la aceleración del ritmo cardíaco, las lágrimas de desesperación mezcladas con risas involuntarias y el agotamiento físico extremo eran
absolutamente reales. No había un control voluntario sobre esos cuerpos sacudidos por la tormenta. El sufrimiento físico no dependía de una decisión consciente, era una respuesta automática e inevitable del organismo. La enfermedad psicógena de masas, abreviada como EPM, representa uno de los capítulos más complejos y desafiantes del estudio de la mente humana. Se trata de un trastorno de conversión colectiva. El término conversión es clave aquí. Se refiere al proceso neurobiológico mediante el cual un conflicto psicológico profundo, una carga emocional que la mente no puede procesar o un estado de ansiedad sostenida, se traduce, en un síntoma físico concreto. Cuando el estrés supera el umbral de resistencia del individuo, el cerebro busca una vía de escape. Al no encontrar canales verbales o racionales para liberar esa presión, el sistema nervioso autónomo toma las riendas y genera respuestas motrices o sensoriales. El dolor emocional se materializa en el cuerpo. Deja de ser una idea abstracta para convertirse en un espasmo, en una parálisis, en un ahogo o, como en este caso, en una risa compulsiva y dolorosa que no responde a ningún estímulo alegre. A diferencia de la histeria clásica, un concepto decimonónico cargado de sesgos de género y teorías obsoletas, la enfermedad psicógena de masas se entiende hoy como una respuesta adaptativa disfuncional ante un entorno hostil. No es una patología individual de una mente débil, sino una manifestación colectiva. El grupo, sometido a la misma presión estructural, comparte una vulnerabilidad común. Cuando una persona del grupo somatiza su angustia y presenta un síntoma físico, ese síntoma actúa como un detonante visual y emocional para los demás. El estrés se vuelve contagioso. No a través de un virus que viaja por el aire, sino a través de la percepción visual y la asimilación inconsciente del sufrimiento ajeno. El dolor del otro es interpretado por nuestro propio cerebro como una amenaza inminente, activando una respuesta de estrés idéntica en nuestro propio cuerpo. ¿Cómo es posible que el estrés psicológico severo se traduzca en un dolor físico tan real? La respuesta está en la íntima conexión entre la corteza cerebral y el sistema endocrino. Bajo una tensión extrema y prolongada, el cerebro se inunda de hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina. Esta química altera la forma en que procesamos los estímulos sensoriales y el control motor. El umbral del dolor disminuye, los reflejos se alteran y el cuerpo entra en un estado de alerta roja constante. En este estado de hipersensibilidad, cualquier chispa puede provocar un cortocircuito. La risa o el llanto de una compañera no se perciben simplemente como un sonido. Se reciben como una señal de alarma biológica que el sistema nervioso del observador replica de inmediato para defenderse de un peligro invisible. El cuerpo se contrae y se agita no porque quiera, sino porque su sistema de alarma interno se ha quedado atascado en la posición de encendido. La epidemia de Tanganica nos obliga a replantearnos los límites entre la mente y el cuerpo, demostrando que la frontera que la medicina tradicional trazó entre lo físico y lo mental es, en gran medida, artificial. Los síntomas de estas jóvenes no eran imaginarios. Sus músculos dolían, sus pulmones se quedaban sin aire y sus corazones latían a un ritmo peligroso. La causa era psicológica, pero el sufrimiento era orgánico. Cuando el cerebro no encuentra palabras para procesar una angustia existencial y cultural insoportable, utiliza el sistema nervioso como altavoz. Pero, como toda tormenta perfecta, este fenómeno también tenía un límite de tiempo. ¿Cómo logra una comunidad recuperar la calma cuando el enemigo que la acecha no puede ser combatido con vacunas, ni cuarentenas? ¿De qué manera se apaga un brote que se alimenta del propio lazo social y que huellas deja en la memoria de un pueblo una epidemia que se desvaneció sin dejar un solo rastro biológico? Tan misteriosamente como comenzó, el eco de las risas y los llantos empezó a apagarse en las aldeas de Bukova. Las aulas volvieron a llenarse de tiza y silencio, y los cuerpos que antes se sacudían violentamente recuperaron el control absoluto de sus movimientos. A diferencia de las epidemias biológicas, este brote cesó por completo al cabo de unos 18 meses sin dejar secuelas físicas permanentes ni causar muertes directas. Las jóvenes que habían pasado semanas enteras atrapadas en ciclos de extenuación física y emocional, simplemente volvieron a su rutina diaria. Sus músculos dejaron de contraerse, sus gargantas descansaron de aquellos alaridos involuntarios y sus mentes encontraron finalmente la calma que el entorno les había negado.
No hubo necesidad de campañas de vacunación masivas ni de tratamientos médicos milagrosos. El fuego, al quedarse sin el combustible del pánico colectivo y de la atención constante, se extinguió por sí solo, dejando tras de sí un silencio que desconcertó a la comunidad científica internacional. ¿Cómo es posible que un fenómeno tan devastador, capaz de paralizar 14 escuelas y alterar la vida de más de 1000 personas, se desvanezca en el aire sin dejar rastro biológico? La respuesta a esta gran interrogante de la medicina reside en comprender que el cuerpo y la mente no son entidades separadas. El cerebro humano, cuando es sometido a una presión sociopolítica y cultural que supera sus mecanismos habituales de defensa, posee la capacidad de somatizar ese sufrimiento extremo. Ante la imposibilidad de expresar verbalmente el miedo, la incertidumbre del cambio político y la rigidez de una educación impuesta, el sistema nervioso de estas jóvenes buscó una vía de escape física. Y lo hizo utilizando el más potente de los transmisores humanos, la empatía. La empatía, ese mecanismo evolutivo que nos permite conectar con el dolor y la alegría del otro, funcionó aquí como un agente de contagio social de una efectividad aterradora. No hacía falta un virus que mutara en el aire o que contaminara el agua. El agente de transmisión era la propia observación del síntoma, procesada por un cerebro ya sensibilizado por el estrés colectivo. Al ver a una compañera sucumbir, el cerebro de la siguiente activaba los mismos patrones motores en un acto reflejo e involuntario de solidaridad biológica. Este brote nos demuestra que la mente puede replicar y transmitir síntomas físicos reales con la misma velocidad y letalidad funcional que un patógeno microscópico, utilizando como único vehículo el lazo social que une a una comunidad. Hoy, 6 décadas después de los sucesos de Tanganica, el mundo parece muy diferente, pero la arquitectura de nuestro cerebro sigue siendo exactamente la misma. Seguimos estando programados para sintonizar con el estado emocional de quienes nos rodean. Sin embargo, el entorno en el que interactuamos ha cambiado drásticamente. Ya no necesitamos estar físicamente en la misma aula de Casasao o en los senderos de Bukova para contagiarnos de la angustia del otro. En la actualidad, las redes sociales y las plataformas digitales actúan como gigantescos amplificadores de este mismo fenómeno. Vivimos en una caja de resonancia global donde el pánico, las conductas obsesivas, los desafíos virales y los trastornos psicógenos pueden saltar de un continente a otro en cuestión de segundos. El aislamiento digital, paradójicamente, nos expone a un tipo de contagio social mucho más sutil y omnipresente. Las pantallas actúan como los nuevos vectores de transmisión de ansiedades colectivas, demostrando que la vulnerabilidad de nuestra mente frente a las corrientes emocionales de la masa sigue tan vigente hoy como en el Tanganica de 1962. La epidemia de Tanganica de 1962 nos deja una advertencia silenciosa. No necesitamos un virus biológico para infectar a una población. En una era de hiperconectividad digital donde las emociones, el pánico y las conductas se propagan a la velocidad de un clic, el verdadero peligro de contagio mental no está en el aire que respiramos, sino en la empatía que nos define como humanos. Si este viaje por los misterios de la mente y el comportamiento colectivo te ha hecho reflexionar sobre cómo nos influyen las emociones de los demás, te invitamos a dejar tus comentarios aquí abajo y a suscribirte para no perderte nuestras próximas investigaciones documentales. Tu mente es parte de esta red, cuidemos lo que compartimos.